quisiera desarrollar en esta presentación. Y capital social también en el territorio, incluso empresas de commodity. Pregúntenle, por ejemplo, una minera, si hoy día el tema solo es un tema productivo o hay un desafío de cómo generar valor compartido para poder hacer viable el desarrollo de sus proyectos. Y ese valor compartido es entre la propia empresa, sus objetivos y la comunidad de su entorno. Esos son los desafíos actuales. Es decir, las empresas hoy día no compiten solo con sus capacidades internas, compiten en territorios específicos, en clústeres o subsectores. Y la capacidad de ser exitosos, de diversificarse, de sofisticarse, depende de la posibilidad de generar interacciones virtuosas, círculos virtuosos de interrelación entre grupos de actores que en conjunto compiten, ya no son las empresas individuales. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar ahora. Yendo un poco a lo que planteaba Gastón sobre dónde está Chile hoy día, no hay duda que Chile ha crecido en las últimas décadas, que tuvimos un crecimiento espectacular, como ningún otro país de América Latina, entre el año 87 y el año 98, con aumentos de productividad muy significativos, la productividad total de factores, la capacidad de hacer más con los mismos recursos aumentó vertiginosamente en ese periodo, lo vamos a ver. En esa época, fundamentalmente, el crecimiento vino a través de una forma extensiva y la ocupación y la posibilidad de aprovechar recursos naturales de forma muy significativa. Ahí es donde está el mayor crecimiento. Recursos naturales, algunos que eran simplemente materias primas, otros un poquito más sofisticados. El clima mediterráneo, ¿no es cierto?, es un recurso natural, pero el producir vino de buena calidad requiere también el desarrollo de innovación y algunas otras habilidades, pero hay un elemento que tiene que ver con el entorno natural. Ahora, después de la crisis asiática vimos que empezamos a tener problemas para sostener tasas de incremento de productividad significativas. Y si uno mira el contexto mundial, los países que durante periodos largos son capaces de mantener altas tasas de crecimiento per cápita son aquellos que en definitiva tienen mayor tasa de crecimiento de la productividad total de factores. Por lo tanto, es muy importante concentrarse en el tema de la productividad total de factores para poder entender las dinámicas de crecimiento. Ahora, la productividad total de factores depende de la innovación y claramente de la cantidad de capital humano y calidad del capital humano. Claramente este énfasis en las materias primas, en los recursos naturales, en aprovechar, incluso a veces sobreexplotar el medio ambiente y no poner suficiente énfasis en dinámicas de innovación más basadas en conocimiento, nos empieza a pasar la cuenta. Primero, genera un patrón de distribución del ingreso relativamente desigual. Las economías que se basan más en el conocimiento tienen un cambio en la distribución funcional del ingreso, donde el capital humano empieza a adquirir una participación en la torta que es mucho más importante, y eso no ocurre en las economías más intensivas en materias primas y recursos naturales, y eso de alguna manera empieza a generar problemas de inclusión, y eso se manifiesta al final en la calle. Y eso tiene que ver con gobernabilidad, y eso tiene que ver con posibilidades de sostener, ¿no es cierto?, el crecimiento en un ambiente de estabilidad. Hay también síntomas, que vamos a ver algunos casos, de pérdida o deterioro del capital social, del capital relacional. Y eso es un tema muy relevante para la innovación, incluso síntomas de polarización en algunos ámbitos. Parte del mismo tipo de fenómeno. También desafíos de sustentabilidad. El concepto de explotación sustentable de nuestros recursos naturales hoy día está en primera línea en los países de la OECD. Va a ser tema de discusión de los próximos años. Las reuniones de cambio climático, estos temas van a estar muy relevantes. Entonces, la conclusión es que más de lo mismo no es suficiente para
la sustentabilidad del desarrollo. Cuando hablamos de la sustentabilidad del desarrollo, estamos hablando del crecimiento de los negocios, el crecimiento del PIB, estamos hablando del desarrollo social y de la sustentabilidad ambiental. Todos esos elementos en conjunto son los que nos van a permitir tener un desarrollo más sustentable. Entonces la pregunta que surge es cómo hacemos esta inflexión a esta economía más diversificada, más innovadora, más basada en el conocimiento, con capital humano de calidad, mayor grado de integración, más sustentabilidad ambiental. Estos son como los desafíos del Chile de hoy. Y la pregunta es si los profesionales que estamos formando están a la altura de este desafío. Uy, esto se ve re mal. ¿Se ve o no se ve? Este es un trabajo que hace la universidad sobre productividad total de factores. Es un trabajo muy interesante. Y los últimos números entregan unos resultados muy valiosos. Si uno mira, lo que tiene acá es el crecimiento económico, el crecimiento del PIB en distintos periodos. Aquí está el periodo, miremos estos periodos, 93-98, 2000-2008, 2010-2013. Saquemos los años de crisis, saquemos el 99 y saquemos el 2009. ¿Por qué? Porque lo que vamos a mirar es la productividad total de factores. La productividad es muy procíclica y por lo tanto los años de crisis se genera nuevamente un deterioro de la productividad. Entonces estamos tomando, para hacerlos comparables, los periodos que fueron periodos, no digamos de gran bonanza, pero sí de crecimiento relativamente estable. Entonces, lo que uno observa, ¿no es cierto?, es que pareciera ser que hubo una época de oro con un crecimiento de la productividad total de factores entre el 90 y, en realidad entre el 87, y no tenemos datos anteriores, pero del 2 y tantos por ciento, cae al 1% y luego al 0,5%. Entonces, ustedes han escuchado hablar tanto de la productividad total de factores como un tema que se viene deteriorando. Y si este es el principal fundamento del crecimiento per cápita de largo plazo, más allá de los ciclos, de si uno puede utilizar o no la capacidad de endeudamiento por periodos cortos o aumentar la demanda agregada, en el largo plazo, aquí está el tema que explica nuestra capacidad de crecer. Y uno dice, mira, esto se viene declinando, y eso obviamente también tiene un correlato en el crecimiento del PIB, y la calidad del trabajo aporta poco. En alguna época fue bien importante, 0,9%, es decir, eso se mide en un momento de la escolaridad, generó un impacto importante en el crecimiento del PIB, pero empieza a caer esa contribución. Después uno tiene la contribución del aumento de capital. Esta es la forma asiática de hacer el crecimiento: ahorro, inversión, invertir mucho. Y eso es relativamente estable, es más o menos estable en el tiempo. Las horas trabajadas, eso depende de cuán cercanos estemos del pleno empleo, pero en el largo plazo las horas trabajadas dependen básicamente del crecimiento vegetativo, y sabemos que vamos bajando el crecimiento vegetativo a, qué sé yo, 1% al año, y dependen de otro factor muy importante, que es la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Y lo que tenemos en Chile es que la mujer sigue relativamente estancada en su participación en la fuerza de trabajo, e incluso medidas que algunos piensan que pueden ayudar, en realidad no muestran gran impacto, más bien impacto negativo. Por ejemplo, este es un tema, no es muy popular hablar de ello, pero el postnatal, uno podría decir qué efecto podría haber tenido la participación en la extensión a 6 meses en la fuerza de trabajo de la mujer. Uno podría decir aumenta, porque me es más fácil, ¿no es cierto?, tener que lidiar con el tema de mi responsabilidad de maternidad. Y si uno hace una separación del aumento del empleo femenino, mujeres en edad fértil, mujeres que no están en edad fértil, las mujeres en edad fértil aumenta 0 en los últimos 3 años, y las mujeres que no están en edad fértil aumenta un 22% en el mismo periodo. Entonces, ahí hay un tema muy complicado, porque el crecimiento vegetativo es bajo y aquí hay una fuente de crecimiento muy importante. Pero bueno, lo interesante de este análisis, porque esto se ha hecho varias veces, es que si uno saca la minería, y si uno saca la energía, dos sectores, minería y energía, el cuento es otro.
Es otra historia la historia que tenemos. En realidad la época de oro no fue el periodo 93 o 90, 98, fue un periodo de crecimiento importante, 1,6% de crecimiento de la productividad total de factores, pero fue más alto en el periodo 2000-2008. Y no tan diferente del periodo 2010-2013, solo un poquito más bajo en el periodo 2010-2013. O sea, la época de oro nos ocurrió cuando todos hablaban que era la época de oro de la economía chilena. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ocurre eso? Porque sacamos minería y sacamos energía. Si uno mira por sector, se da cuenta que la minería tiene en los últimos años una caída de la productividad total de factores de 12% al año. Brutal. Esto es brutal. De verdad brutal. Y ahí está una economía que los últimos estudios muestran que el 17% del PIB y el 43% de toda la economía chilena está imbricada por la minería. Y esos son los datos recientes que nosotros tenemos sobre productividad.